más altas del planeta. En 1983, Aragón conquistó su primer 8000 gracias a Peñaguara. Era el Hayden Peak en el Himalaya. En 1991, Pepe Garcés y Toño Ubieto hacían cima en el Everest. Hoy comienza en Huesca el primer Pirineos Mountain Film Festival y sus organizadores han decidido rendir tributo a ese grupo de amigos, a ese grupo de apasionados de la montaña que con el paso de los años se ha convertido en un referente para las generaciones posteriores. Cerca de 2 décadas de logros, anécdotas y vivencias en las expediciones en las que participaron podían llegar a durar varios meses. Tras el éxito de las mismas, como recuerda Lorenzo Hortas, la capacidad de trabajo en equipo. Nosotros nunca fuimos grandes alpinistas, alguno había muy bueno, pero en general éramos alpinistas del montón, podríamos decir mediocres. Pero como equipo formamos un equipo bastante fuerte, compenetrado, en el que todos trabajábamos sin pensar en que nadie quería subir a la cumbre, sino que había que subir a la cumbre alguien, ¿no? El ascenso a la Usangate en Perú, hasta entonces virgen, las expediciones al Everest, el ascenso al Nanga Parbat en el 94 y la apertura de una nueva vía en el Hayden Peak son algunos de los hitos logrados por esta generación de montañeros. En el último, la expedición al K2 en 1995, en el Karakorum pakistaní, 3 de los 7 integrantes, Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar, desaparecieron tras alcanzar la cumbre. Así lo recuerdan Manuel Ansón y Lorenzo Hortas, 2 de los supervivientes. Guardo el recuerdo bueno de todos los momentos que pasamos en el campo base, equipando campamentos por arriba, subiendo, bajando y bueno, al final, el final marcó toda la expedición. Personalmente considero que fue un fracaso, un lamentable fracaso. Y aquí estábamos pasándolo realmente bien en una montaña que estaba dentro de nuestra posibilidad y tal, y al final todo se estropeó. Todo un ejemplo de superación, valentía y amistad que quedará para siempre en el recuerdo. Pues el Pirineos Mountain Film Festival en su 5ª edición empieza hoy, rendirá homenaje el jueves en el Teatro Olimpia a esta generación de montañeros. Buenos días, Aragón. Como les venimos contando, la noticia de este lunes es que empiezan las obras de electrificación y mejora de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia. Obras que se van a prolongar al menos durante 9 meses y que van a afectar a toda la red de media distancia que atraviesa este eje. Se van a invertir 120 millones de euros, se va a intervenir en 45 pasos superiores y 19 túneles y desde hoy y por ello se activa un plan alternativo de transporte por carretera con 4.500 servicios de autobús, de microbús y de VTC. Un plan alternativo de transporte que prevé servicios con autobuses interurbanos entre Valencia y Zaragoza, con microbuses entre Calamocha y Cariñena y con VTC o taxis entre Encinacorba y Cariñena. Un plan que nos resume Ainara Güerri. Atención a todos los usuarios del tren entre Zaragoza, Teruel II y Valencia, porque desde hoy su medio de transporte pasa a ser un autobús, un microbús e incluso, en algún caso, un taxi. Así lo ha planificado Adif para dar servicio a los ciudadanos mientras se cierra completamente la vía ferroviaria desde hoy lunes 17 de febrero hasta el 17 del mes de noviembre. 9 meses de obras en los que quedan suprimidas paradas tan importantes de esta ruta a Valencia como Zaragoza-Miraflores, Zaragoza-Goya, Zaragoza-Portillo y en Valencia la parada de Cabanial. Los autobuses que partirán de la estación de bus de Delicias harán el mismo recorrido que el tren, pero claro, los tiempos serán distintos porque deberán entrar y salir de la autovía para respetar las paradas habituales del tren. Así que los horarios no serán exactamente iguales. Nosotros vamos a establecer un plan alternativo por carretera que consiste en dar servicio a cada uno de los trenes mediante autobuses. Tenemos el servicio que de forma paralela a la A23 va circulando por las mismas poblaciones, pero luego hay otra serie de servicios que no son paralelos totalmente a lo que es la autovía. Es el transcurso de la vía, con lo cual lo vamos a atender con microbuses. Pedimos por favor que se informen de los nuevos horarios, dado que va a haber variaciones.
Los convoyes se convierten en autobuses y en localidades pequeñas la conexión habrá que reforzarla con microbuses e incluso con taxis, nos decían. Este último será el caso de Ancilacorba. Quienes tengan que ir hasta esta localidad viajarán en autobús hasta Cariñena y allí un servicio de taxi les llevará a su localidad. Todo está planificado por Renfe y cubierto con el precio del billete de siempre. Nuestros precios de nuestros servicios vienen marcados a través del Ministerio y siguen siendo los mismos. Es la voz de Rafael Lázaro, jefe de cercanías y media distancia de Aragón. Él nos explica así el plan para sustituir el tren durante los próximos 9 meses, como decimos, entre Zaragoza y Sagunto. Tenemos que diferenciar entre una persona que, por ejemplo, vaya a Lechago, que de una persona que haga el Zaragoza-Teruel. Ese servicio que es Zaragoza-Teruel pues va a tener un autobús que va realizando las paradas. En Cariñena, pues la persona que va a Lechago tiene que hacer transbordo un microbús y de ahí acudirá a su localidad. Ahora hablamos de una persona que de Zaragoza va a Teruel, pues tiene el autobús que irá haciendo una serie de paradas, no las que se salen de la autovía del transcurso de la A23, pero en tiempos de viaje incluso son mayores, dado que tenemos que entrar a cada una de las localidades y volver a salir, cosa que por la vía hacemos de forma directa. Ante la duda, insistimos, ¿los usuarios habituales de esta línea pueden seguir contando con las mismas paradas que hasta ahora? Cada uno de los autobuses realiza las mismas paradas y los mismos servicios que realizan los trenes. Toda la información está ya disponible en la página web de Renfe. Insisten desde la compañía en estar atentos a esta información e incluso se ha habilitado un teléfono de incidencias sobre este plan. Apunten 963 357 107. Pues gracias, Ainara. Esta es la información de las obras, de las inversiones, las mejoras que va a llevar a cabo Adif y del plan alternativo que Renfe ofrece para seguir manteniendo el transporte de los usuarios afectados, que no van a ser pocos. Para valorar tanto las obras como ese plan alternativo, saludamos a esta hora a Javier Cortés, que es el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril. Señor Cortés, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, enseguida me gustaría valorar con usted cómo valoran este plan alternativo de transporte, pero le pregunto lo primero por el objetivo de fondo, por las obras. Entendemos que estas eran obras necesarias, ¿no? Sí, porque las obras requieren intervenir en la infraestructura de una forma bastante severa y no es compatible la circulación de trenes mientras están realizando estos trabajos. Uh-huh. ¿En qué se van a traducir esas mejoras? ¿Qué es lo que va a venir después de que terminen esos trabajos? En principio, la electrificación o adecuación para la electrificación de la línea para que dejen de circular trenes diésel por este recorrido. Y, por otro lado, también la adaptación de la línea para un bloqueo que permita la circulación de mayor número de trenes por la línea. O sea, podrán circular más trenes, entendemos que también más rápido. No tiene por qué, porque no se va a intervenir sobre lo que es la plataforma de la vía y el radio de las curvas, por lo tanto las velocidades en principio no van a aumentar. Uh-huh. Entonces, sobre todo es eso, que esas vías tengan una mayor capacidad y que sean más modernas en cuanto a su sistema de funcionamiento. Sí, exactamente. Realmente se está adecuando desde hace bastantes décadas toda la red para que funcione de manera eléctrica y la tendencia al final va a ser esa, que todos los trenes de España funcionen de manera eléctrica. Uh-huh. Nos dice, obras necesarias, es incompatible el que los trenes sigan circulando para hacer esta infraestructura. ¿Cómo valoran ustedes este plan que acabamos de recordar que Renfe ha puesto en marcha para seguir asegurando el desplazamiento de los usuarios? A ver, nosotros vemos esta situación con inquietud. Por un lado, porque por parte del Ministerio, estos son unas obras que forman parte del plan director de mejoras de la línea, que ya llevan 3 años de retraso. Se ha ido posponiendo la fecha de realización de los trabajos hasta el día de hoy. Y nos llama la atención que se haya elegido como fecha una semana antes de una de las fiestas más importantes de la localidad de Teruel. Estamos hablando de unas fiestas que van 60.000 personas de visitantes a la ciudad. Entonces, que se haya elegido una semana antes pues nos llama la atención. Nosotros consideramos que por parte del Ministerio no se sabe, pero es que tampoco se han preocupado en saberlo. O sea, que creen que las fechas podrían haber sido otras. Sí, imagínate que cortan las líneas de ferrocarril de Zaragoza una semana antes de Pilares. Uh-huh.
Claro, o sea que ustedes plantean que se podría haber hecho en otra fecha, pero en cualquier caso, sobre el grueso del plan, si pongámonos que hubiesen empezado una semana después, ¿están conformes, están satisfechos con las alternativas que se ofrecen a los viajeros? A ver, si habría sido más adecuado por una semana de margen y con 3 años de retraso, el que no hubiese sido el corte de línea en este momento con el desplazamiento previsible de viajeros que va a haber. Y por otro lado hay que recordar que se van a sustituir trenes con autobuses. Quiero decir, a día de hoy, y con los servicios que están previstos, que son 8 frecuencias diarias que se van a respetar, estamos hablando de que los trenes tienen una capacidad de 1.292 plazas por día. Con el servicio que se va a poner de autobuses, que según el pliego de licitación hay un mínimo de 5 autobuses de entre 59 y 70 plazas, 3 microbuses y taxi VTC, no se puede aspirar a más de 480 plazas diarias. Entonces nosotros consideramos que va a haber un problema de movilidad. Claro, es que estamos hablando de menos de la mitad de las plazas que ahora mismo hay disponibles. A ver, nosotros queremos equivocarnos y queremos creer que este mínimo que viene reflejado en el pliego de licitación implica un margen, porque si vamos de cara a fines de semana, pues hay picos de viajeros, o sea, no es estable durante toda la semana, o por ejemplo ahora que va a haber fiestas, que va a haber una mayor demanda. Entonces queremos creer que hay un margen de actuación de que si hace falta poner un autobús extra o incluso 2, pues que se pueda hacer. En ocasiones anteriores, en las que ha habido un corte de línea como este, que no es la primera vez, sí que se han puesto en servicio autobuses directos para aquellos viajeros que circulan entre Valencia y Zaragoza o Teruel de manera directa y no hacen paradas en los pueblos. Y otros autobuses que sí que van parando en todas aquellas paradas, y de esta manera no se les penalizaba a los viajeros que iban hasta Zaragoza con los tiempos que requiere parar en todos los pueblos, y también pues se doblaba la capacidad al haber 2 autobuses. Esta vez parece que no se ha tomado, o sea, no se ha llevado a cabo esa opción, solamente se ha tenido en cuenta la opción de parar en todas aquellas paradas, con lo cual el tiempo de viaje asciende a 3 horas y 15 minutos entre Teruel y Zaragoza. Y no sabemos si el hecho de que en ocasiones anteriores empresas como por ejemplo Autobuses Jiménez, que cubre el servicio de autobús entre Teruel y Zaragoza, se haya quejado por competencia desleal a la Dirección General de Transportes de Aragón por el hecho de que una empresa ferroviaria esté haciendo servicios de autobús en un surco que ellos están realizando. No sabemos si eso tendrá que ver en que en esta ocasión no se haya decidido por optar por un autobús directo. En cualquier caso, sean unos u otros, esto lo va a pagar el viajero. O sea, que temen que pueda haber consecuencias por estos hechos, ¿no? Porque la línea no sea directa, porque se esté haciendo competencia a las líneas de autobús comercial. ¿Creen que esto puede tener repercusiones? No, esto me estoy refiriendo a nivel de razones que nosotros suponemos que pueden haber tenido que intervenir en el hecho de que esta vez no se haya optado por mayor servicio de autobuses por parte de la planificación de Renfe. Repito, en otras ocasiones se han puesto autobuses directos para viajeros entre Teruel y Zaragoza o Valencia, y autobuses con paradas en los pueblos para los viajeros que tenían que parar en estos pueblos. Uh-huh. Los autobuses directos esta vez no van a haber, solamente va a haber un autobús por servicio que va a parar en todos los pueblos, y por tanto se reduce muchísimo la capacidad del transporte. Por hacernos una idea, ¿cuál es el perfil de usuario de estos trenes? Porque hablábamos, por ejemplo, ¿no?, en materia turística, quienes acuden a las bodas de Isabel, que serán este próximo fin de semana. Además de ese perfil turístico que puede venir en picos, en momentos puntuales, ¿quién suele utilizar estas líneas de media distancia? Lo suele utilizar sobre todo personas que por temas médicos o por razones laborales tienen que desplazarse a las ciudades, pero sobre todo lo que se ha notado mucho desde que Renfe ha puesto en funcionamiento los abonos gratuitos es el uso por parte de estudiantes. Hay que recordar que tanto Teruel como Zaragoza y Valencia son ciudades universitarias y que hay bastante desplazamiento de estudiantes entre estas localidades. Uh-huh. Esperamos esos plazos, ese margen, esos 9 meses. ¿Qué otras intervenciones ya puestos a pedir esperan próximamente en esta línea, señor Cortés? Hoy por hoy contamos solamente con esto. Y mañana ya se verá. ¿Pero puestos a pedir? Puestos a pedir, pues la aspiración siempre sería una adecuación a unas vías con características que permitan, digamos, no operar hoy, sino operar en el futuro. Nosotros siempre hemos defendido el que se haga el corredor Cantábrico-Mediterráneo con doble vía electrificada. De momento, esa aspiración
a día de hoy queda muy remota, más teniendo en cuenta que estas obras que son de mejora y adecuación de la vía que ya existe ya llevan 3 años de retraso. Las otras de momento ni se les espera, lamentablemente. Bueno, pues de momento esperemos que estas obras se ejecuten de la mejor forma posible, que las afectaciones para los usuarios sean las menores y que si ha de haber mejoras pueda haberlas allá ese margen. Javier Cortés, portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos minutos. A ustedes, gracias. 8, casi y 30, rozamos las 8:30 de la mañana, enseguida abrimos el tiempo de tertulia, hoy con Eva Sereno, con Iván Trigo y con Juan Bolea. En nuestras tiendas, la segunda lente que más gusta es de Zeiss. ¿Quieres saber cuál es la primera? Ven a Cámara Ópticos y pregunta por nuestra selección exclusiva de lentes Zeiss. Queremos saber tu opinión. En Zaragoza, calle Alfonso I 2 y Paseo María Agustín 4. Cámara Ópticos y Zeiss. Lo importante son tus ojos. Aragón Radio y De Puertas al Campo organizan la 5ª jornada monográfica Lo que pasa en el campo, jueves 20 de febrero a las 11 de la mañana en la sede de Aragón Radio, calle María Zambrano número 2. Los modelos de producción agrícola y ganadera en el nuevo contexto social, ambiental y económico a debate en la 5ª jornada monográfica Lo que pasa en el campo. Si quieres asistir como público, escríbenos a depuertasalcampo@aragonradio.es. Nuevos modelos de agricultura y ganadería. 5ª jornada monográfica Lo que pasa en el campo. Te esperamos el jueves 20 de febrero en la sede de Aragón Radio, calle María Zambrano número 2. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Primera tertulia de la semana, tertulia de lunes en este Buenos Días Aragón, tertulia de periodistas. Hoy nos acompaña Iván Trigo. Iván, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Eva Sereno, buenos días. Muy buenos días. Y Juan Bolea, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy desde luego la noticia del día son esas obras que acabamos de desgranar y que enseguida comentamos con nuestros tertulianos, esas obras que van a tener importantes consecuencias para los viajeros que circulan hoy en la línea que conecta Zaragoza con Teruel y con Valencia. Pero antes me van a permitir oyentes que les invite a participar con nosotros, que pueden enviarnos sus mensajes sobre lo que quieran, sobre cualquiera de los asuntos que vayamos a comentar en esta tertulia, en el 608-578-412. Pero además, hoy les quiero preguntar a nuestros acompañantes hoy por una noticia. Yo la verdad que no lo sabía, pero seguro que son muchos los que llevan tiempo esperando. Hoy vuelven a venderse las medidas de la Virgen del Pilar con el estampado de cachirulo en la tienda oficial de la Basílica. Ha habido 2 ediciones de venta de estas medidas, se agotaron en cuestión de horas. Ahora el Cabildo asegura que no va a haber problema de stock, que van a estar a la venta hasta el 20 de octubre. No sé si sois de los que las tenéis, de los que las buscáis, de los que vais a estar ahí haciendo fila. Iván, ¿tú eres de los que va a estar haciendo fila? No me verán. No te verán a ti. No por nada, sino porque no. Hacer fila por una medida de la Virgen, tengo medidas de la Virgen, pero hacer fila en concreto colores por una... no me verán, pero vamos, hay que recordar que el Pilar está en obras. Es decir, el Cabildo necesita facturar y esta es una medida que se demostró muy efectiva en las 2 ediciones anteriores que sacaron esto, y es una forma de conseguir fondos propios bien utilizada y bien aprovechada. Desde luego que fue llamativo, fue no sé si sorprendente, no sé si compartís el fenómeno. Fue muy sorprendente porque se agotaron en muy poquito tiempo, y yo los datos que tengo es que en la primera edición se vendieron unas 7.000 y a la segunda 8.000 en tiempo récord. Entonces la verdad es que ha tenido aceptación y a mí me parece pues muy bien, ¿no? Porque si esto despierta interés, aparte también del tipo recaudatorio, que bueno, tampoco son tan caras porque son 2 euros, o sea que es un precio que
es bastante asequible. A mí la verdad es que me parece bien, y esto nos permite también pues difundir un poco más también el Pilar, ¿no? Más allá de lo que es la oratoria o el arte que puede tener, bueno, pues es otro punto de vista también turístico y de promoción que a mí desde luego me parece muy bien. Y ahora hay mucho tiempo también, o sea que me imagino que ya habrán contemplado una venta más a largo plazo y que no habrá esos problemas, aparte de limitarse también la venta a unas unidades concretas por persona, que eso también está bien. Con esos números que has dado no me quiero imaginar cuántas medidas tiene que haber si están tan seguros en la Basílica de que va a haber stock hasta el 20 de octubre. Y es una buena medida también para que el que venga a comprarlas, como dice Iván, la Basílica está en obras, que vuelva a venir más adelante para ver lo que no haya podido ver, ¿no, Juan? Sí, fíjate, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la devoción popular, ¿no?, aragonesa, pero también española, hacia la Virgen del Pilar, que es un fenómeno que va más allá de la religión. Yo lo deslindaría claramente, porque es algo que tiene, yo creo que su propia autonomía y personalidad. Lo hablaba mucho con Vigas Luna, con el añorado director de cine, cuando nos ayudó a hacer la reforma de la ofrenda de flores, que yo le preguntaba, pero Vigas, ¿tú eres creyente? ¿Tú eres tan católico? Y me decía, yo soy agnóstico completamente, pero tengo un enorme interés en el sentimiento popular de la devoción hacia la Virgen, y de hecho él participaba con su familia en las ofrendas. Quiero decir que realmente hay algo más allí, hay algo cultural, hay algo histórico que se manifiesta en este tipo de símbolos también, ¿no? Pero bueno, es interesante en cualquier caso y muy, muy curioso. Bueno, estamos viendo ahora mismo, tenemos aquí en el estudio de radio las pantallas para ver a nuestros compañeros de Aragón TV, y ahora mismo estamos pudiendo ver en directo ya una larga fila de personas esperando para conseguir, entendemos, una de esas medidas. Iván, tenemos fila en la Basílica esta mañana. Hay fila, pero y es que me gusta muy poco hacer fila, entonces no, sea por esto lo que sea. O por lo que sea, de verdad, no es una crítica hacia esto en concreto, pero siento que no se van a agotar hasta el 20 de octubre, ¿qué necesidad hay de hacer fila una mañana de lunes? Pero bueno, oye, quien quiera obviamente es libre, y si quiere disfrutar así del día, que lo hagan, desde luego. Bueno, no hace tampoco muchísimo frío hoy. Yo me imagino que es asegurarse también, y si la otra vez se quedaron sin cintas, pues es decir, la quiero tener ya, ¿no? No pase luego algún problema, y aunque vaya a estar hasta esa fecha del 17 hasta noviembre, pues que por lo menos tenerla ya en casa. Bueno, y sobre esas creencias o no, Javier Macipe hace bien poquito en los Goya ya decía, hasta el menos creyente tiene que recordar a la Virgen del Pilar, y bien sabemos que esto de hacer cine es cuestión de milagros. Esperemos que no sea cuestión de creencia, y vamos ya con el primer asunto del día, el buen discurrir de las obras que Adif va a realizar en la línea que conecta Zaragoza con Teruel y con Sagunto, obras que estaba previsto duren 9 meses, con una importante inversión y que requiere pues de un ambicioso plan alternativo de transporte. Escuchábamos a Javier Cortés de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, bueno, pues valorar que efectivamente las obras son necesarias, que no eran compatibles con el transporte normal, regular, pero con algunos peros. Nos decía, normalmente son 1.292 las plazas disponibles en estos recorridos, 480 son las que quedan disponibles con el servicio previsto por Renfe. Esperamos que haya margen de mejora en caso de que sea necesario, y también nos decía, hombre, se podría haber esperado el Ministerio a empezar, no hacerlo justo una semana antes de las bodas de Isabel de Segura en Teruel. No sé cómo valoráis vosotros la conversación que manteníamos y sobre todo este plan alternativo. Iván, empiezo contigo. Hombre, pues toda la razón en esa puntualización. Es verdad que si fuera en Zaragoza, como he comentado, me parecía un símil muy, muy apropiado. Si una semana antes de los pilares nos cortaran las comunicaciones, a todos nos parecería muy mal, pues a los turalenses les tiene que parecer mal. Pero bueno, esto está dentro de un contexto en el que son unas obras que se licitan con retraso por parte de Adif, que es una entidad que depende del Ministerio de Transporte, es decir, es un proceso administrativo muy, muy complejo en el que no siempre se tienen en cuenta este tipo de cuestiones, aunque se tendrían que tener en cuenta. Pero bueno, por valorar la inversión, son creo que 120 millones de euros, que es una barbaridad, o sea, es una romareda. Y fíjate la que se rearma en Zaragoza con la romareda todos los días hablando de ella, y estas obras que valen lo mismo, pues van a suponer una inyección de dinero importante en una línea
que más allá de esos anhelos que expresaba el compañero al que se ha entrevistado, necesita muchas mejoras. Cualquiera que la hayamos usado alguna vez sabe lo desesperante que es ir en un tren a 30 kilómetros por hora mientras ves que los pájaros te pasan más rápido que tú. Entonces, bueno, allá queda ese deseo de la doble línea electrificada, que parece ya un imposible, pero hablando de milagros, que decíamos antes, milagro sería que Teruel estuviera bien conectado con el resto de la península. Ese símil que hacía Iván de los pájaros en la línea Zaragoza-Teruel, yo no hace mucho tiempo se me estropeó el coche y tuve que ir a Valencia un par de veces en 15 días y lo hice en tren. El horario son 5, el tiempo del viaje son 5 horas y 10 minutos. Llegué a hacerme íntimo amigo del revisor. no había cafetería. Bueno, y luego es una lección de geografía, porque claro, total, vas viendo con un detalle extraordinario paisajes que jamás verías. Pero bueno, al margen de las bromas, es cierto que es vital realmente para Aragón, para Zaragoza, la conexión ferroviaria con Teruel, Sagunto, Valencia, es absolutamente vital. Entonces estas obras hay que hacerlas sí o sí. No hay fecha buena para las obras. Eso es así, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a verlo por el lado positivo, que esos 9 meses se acorten y sobre todo que las obras de electrificación de la vía sean definitivas y por ahí puedan transcurrir toda clase de convoyes, de pasajeros y de mercancías sin estas duraciones y acortando plazos y sobre todo abriéndonos la salida por ferrocarril al Mediterráneo. Claro, es que la mejora va a ser mucha, pero decíamos, por resumir un poco los objetivos de las obras, ¿no? Se van a adaptar los tramos, van a dejar de pasar trenes que funcionan con diésel, pero claro, va a aumentar la capacidad, pero los trenes, una vez terminen las obras, no van a circular más deprisa, es que todavía va a quedar mucho por hacer. Sí. Exactamente, es ahí también un poco donde yo quería poner el foco. Las obras, por supuesto que son necesarias, porque para que puedan pasar otros trenes hay que mejorar las vías, pero claro, también habría que dar ese paso más allá para que los trenes pues fuesen más confortables, ¿no? Por ejemplo, esa cafetería, ¿no? Que comentaba también Juan que no había, y más comodidades y por supuesto ir hacia una alta velocidad, que sería lo idóneo y creo que lo más lógico para tener esa conexión Zaragoza-Valencia. Entonces hay que dar pasos, sí, pero yo creo que también, aunque la inversión sea importante, se deberían contemplar más cosas. Sobre los plazos, hombre, pues yo entiendo que las obras siempre son molestas, también coincido en que nunca vienen bien empezarlas, pero también considero que se debería tener un poco también más de perspectiva o mirar cuándo se empiezan, porque claro, lo de la semana de las bodas de Isabel de Segura, sí que eso pueden tener una afección. Entonces, una semana más, una semana menos, pues realmente tampoco afecta a tanto periodo de obras hacer toda la línea. Y no es la primera vez que pasa con esto. Hay que recordar que no hace mucho también teníamos problemas en la terminal marítima de Zaragoza por el tema de las mercancías, por otra afección de obras, porque tampoco habían contemplado bien en los estudios por los picos de actividad que había en ese momento de las obras para poder poner servicios alternativos. Entonces yo creo que ahí, a la hora de planificar obras, pues también sería necesario ir avanzando en esa línea, ¿no? De todas las medidas colaterales que hay que poner para que haya menos afección, pues se tengan más en cuenta. Sí, en aquella ocasión que comentaba Eva del atasco en la TMZ, el Ministerio consiguió resolverlo bastante pronto para lo que son estas cuestiones. Sí. Entonces esperemos que el Ministerio y el Ministro sobre todo, que está tan puesto y tan al día, escuche también a los turolenses en estos 9 meses de obras, para que todas aquellas incidencias a los turolenses y a todos los usuarios de la línea, vamos, pero los turolenses son los más afectados porque se quedan sin conexión con Valencia y con Zaragoza, que les escuche y los problemas que vayan surgiendo pues, puedan ser tenidos en cuenta para aplicar las medidas correctoras adecuadas. Pues seguiremos hablando de esto. Hay que recordar para aquellos que quieran consultar los servicios alternativos que en la página web de Renfe está toda la información disponible al público y que también pueden consultar toda la información necesaria en un número de teléfono que es el 963 357 107. 9 menos cuarto de la mañana, cambiamos de asunto, dejamos la noticia del día, que son estas obras, para hablar de la noticia del fin de semana, que es el anuncio de la multinacional china TDG de instalarse en Zaragoza, de instalar en la plataforma logística de Plaza su primera sede en Europa. Allí pretende invertir 120 millones de euros y crear 800 puestos de trabajo. Hay que recordar, hay que explicar
porque esta es una nueva llegada, que TDG es una empresa que se dedica a fabricar baterías y al almacenamiento de energía. Para ampliar un poquito esta información y conocer más sobre esta nueva llegada a Zaragoza capital, vamos a saludar a esta hora a Luis Rubio, que es consejero delegado de TDG Ibernavita. Señor Rubio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero yo creo que tenemos que darle la enhorabuena por la noticia que hemos conocido este fin de semana y queríamos saber qué es lo que tenemos que saber de esta multinacional de TDG y qué es lo que vienen a hacer aquí a Zaragoza. Fabricar baterías, pero ¿qué tipo de baterías? ¿Para qué tipo de dispositivos? Sí, TDG es una compañía especializada en la fabricación de productos electrónicos y componentes de electrónica, y en los últimos años se ha focalizado en energías renovables. Entonces, hemos constituido una nueva sociedad en España que se llama TDG Ibernavitas S.A., de la cual soy consejero delegado, para ensamblar en baterías de uso industrial que vienen a facilitar el evitar esos vertidos que se están produciendo en las plantas fotovoltaicas, que generan una energía que no se está pudiendo inyectar a la red eléctrica porque hay una sobreoferta o una baja demanda. Entonces, esas baterías lo que hacen es acumular la energía para cuando la red tiene necesidad, inyectarla y poder utilizarla y no perderla. Uh-huh. Se almacena esa energía renovable y se puede utilizar en cualquier tipo de industria para consumo doméstico. ¿Qué uso se le puede dar a esa energía que almacenan ese tipo de baterías, señor Rubio? Sí, el uso principal que nosotros estamos ofreciendo es industrial. En fábricas, empresas que tienen en estos momentos placas solares, que están generando energía vía solar, la acumulan en esas baterías, por ejemplo, para el turno de noche, cuando en la matriz de generación no puede entrar la energía solar. También estamos ofreciendo este tipo de almacenamiento para plantas de generación, no solamente eólicas, sino también solar, hibridando con baterías que acumulan esa energía que no se está inyectando en la red. Con lo cual tiene el uso, por un lado, para la generación de energía, para inyectarla directamente a la red eléctrica, y también almacenamiento de la generación de energía para uso de autoconsumo industrial. Uh-huh. Sabemos que esta nueva compañía va a llegar hasta la plataforma logística de Plaza y que en 5 años está previsto, o así hemos sabido, que esté ya fabricando, no sé si incluso a pleno rendimiento. ¿Cuáles son los plazos que se marcan para esta implantación? En este primer año pretendemos llegar a una capacidad de producción de en torno a 2 gigavatios, ampliándolo hasta 5 gigavatios en los próximos 2 años, y una fase final en la que trasladaríamos estas líneas de producción a una nueva planta de en torno a 30.000 metros, sumando posiblemente la producción de celdas de batería de ion litio, pero también es posible que sean de sodio. O sea, que podrían estar produciendo ya este mismo año. Este mismo año pretendemos empezar en el ensamblaje de las baterías con componentes que vienen de China y poco a poco aumentar la cadena de suministro, aprovechar la cadena de suministro europea para trasladar componentes que en estos momentos vienen de China a ser comprados dentro de Europa. Uh-huh. Claro, y estos plazos que decimos para producir irán aparejados también a la, entendemos, pronta contratación de personal. ¿Cuántas personas van a hacer falta para dar abasto, ¿no?, al trabajo que se va a realizar aquí, y de qué tipo de perfiles estamos hablando? En nuestra planificación, ya dada la premura que tenemos para empezar la producción en este primer año, vamos a ensamblar componentes que nos vienen producidos desde China, y en torno a unas 70 personas son las que vamos a necesitar en esa planta de producción, ampliándola hasta 800 cuando las líneas estén completas y se estén produciendo también las celdas de ion litio o de sodio. El perfil que requerimos es un perfil de especialistas en potencia, en energía de potencia, y ingenieros para las propias instalaciones y cálculo de proyectos que nos permitan ofrecer esa solución completa a nuestros clientes.
Esta llegada, esta inversión que va a llegar hasta aquí a Zaragoza, leíamos esta misma mañana, puede ser punta de lanza, puede significar la llegada de otras empresas, no sé, similares o complementarias, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué puede traer esta inversión en el corto y en el medio plazo a Zaragoza o incluso, no sé si a Aragón también? Efectivamente, esta primera inversión es una prueba, es una toma de contacto de un grupo de empresas que tienen interés por España y Zaragoza en particular. Entonces, lo que se trata es de dar confianza a otros compañeros para que vengan a implantarse también a Zaragoza. Y fundamentalmente en el sector de energías renovables, en primer lugar, expandiéndose a otros sectores donde intervenga la electrónica. Para que nos hagamos una idea, ¿qué otro tipo de componentes? Porque las baterías son algo que, bueno, pues que conocemos, entendemos su funcionamiento. ¿Qué otras cosas se pueden producir aquí en Aragón a raíz de la llegada de TDG a Zaragoza? Otra de las líneas que se puede producir en los próximos meses o años es el desarrollo de productos de electrónica, ya sea placas de ordenador o productos electrónicos para los componentes del automóvil que están dentro de la línea que está desarrollando TDG. Bueno, pues así lo esperamos. Hoy concluye esa misión comercial del Ayuntamiento de Zaragoza en China. Balance positivo con esta noticia que acabamos de conocer, pero bueno, nos gustaría conocer, señor Rubio, cuál es su valoración, si habrá que repetir en el futuro, qué otras consecuencias o conclusiones deja esta visita de estos últimos días. Nuestra valoración es muy positiva, nos ha permitido, por un lado, a la parte china conocer la cultura y la forma de trabajar de los empresarios y de las instituciones aragonesas, y por la parte de la parte española nos ha ocurrido algo similar. Han entendido la idiosincrasia del entorno, tipo de empresas que en estos momentos giran en torno a nuestro grupo, y eso permite que haya habido una cercanía en la cultura empresarial para dar los siguientes pasos y producirse más encuentros. Seguramente el siguiente será en Zaragoza, que permitirá poco a poco aumentar el apoyo y la credibilidad para dar confianza a los inversores extranjeros de implantarse en Zaragoza. Esperamos próximos encuentros en Zaragoza que tienen ya fecha. Se producirá a lo largo de este año, todavía no hemos concretado la fecha, pero sí que sea posiblemente dentro del primer semestre. Luis Rubio, le agradecemos mucho que nos haya atendido en estos minutos, al director general de CEUMAT. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues esta era sin duda la noticia del fin de semana, valoración positiva, como no puede ser de otra manera, de esa misión del Ayuntamiento de Zaragoza en China. Os pregunto a vosotros, Eva, empiezo contigo. ¿Cómo valoras, cuál es la lectura que tenemos que hacer de la llegada de una empresa de estas características? Otra punta de lanza y vamos conociendo, parece que una detrás de otra, ¿no? Sí, hombre, valoración positiva. Desde luego, todo lo que sea llegada de empresas o ampliaciones, inversiones y que generen además empleo, a mí desde luego siempre me parece muy positivo. Además, vienen a operar en un segmento que es muy importante, lo comentaba, las baterías, ¿no?, para almacenar esa energía. Esto es un problema que está afectando a muchas empresas, entonces yo creo que viene a un segmento que era totalmente necesario. Estamos viendo como todas, en cada una, dentro de la medida y de la actividad que desarrollan, que las necesidades de energía las están cubriendo cada vez más con fotovoltaica. Dentro también, no solo por abaratar costes energéticos, sino también dentro de esos procesos de descarbonización. Entonces existe ese problema de que toda la energía no se puede verter a la red, a veces no la necesitas, no puedes almacenarla, entonces este tipo de soluciones vienen muy bien para poder disponer de esa energía en horario nocturno o cuando tengan un pico más elevado de demanda y necesiten más cantidad de energía. Entonces, desde luego es positivo, y los datos de generación, pues esperemos que todo transcurra según los planes previstos, porque 800 empleos en este sector son muchos empleos. Además, es una iniciativa también que, aunque viene desde el punto de vista energético, porque va a las baterías, también electrónico por los componentes que va a utilizar, también de alguna manera está vinculada a la industria, y eso es muy positivo, porque es un empleo también más estable y con unos niveles salariales también que son importantes.
Sí, yo creo que desde luego la iniciativa económica, estratégica, estructural más importante que se ha hecho en Aragón en lo que llevamos de siglo, sin ninguna duda, es la plataforma logística de Zaragoza. Que vengan, que estén asentándose las principales empresas del mundo, que a la hora de decidir, digamos, una nueva fábrica o un nuevo destino, analizan al mínimo detalle ese lugar, sus comunicaciones, sus salarios, sus peligros y riesgos, y todos coincidan en que Zaragoza es una plaza ideal para instalar este tipo de mega factorías con inversiones. No te dejé, habéis hablado de 120 millones de euros, con 800 puestos de trabajo, estamos hablando de enormes inversiones, ¿no? Bueno, yo creo que esto realmente hay que seguir explotándolo. Se está convirtiendo en una característica del Aragón moderno, contemporáneo. La logística es una potencia que tenemos allí, es una realidad, tiene un enorme futuro, todo lo que sea mejorar sus estructuras, sus comunicaciones. Ahí tenemos el reto de comunicación. Con Valencia hablamos hace un momento de los trenes. Francia sigue siendo una barrera insalvable. Imaginaros un Aragón comunicado rápidamente con Francia, con salida de todas estas mercancías a Europa, sería ya imbatible realmente, ¿no? Los Pirineos siguen siendo un hándicap, pero las ventajas tienen que ser muy evidentes para que los mejores analistas del mundo, chinos, franceses, americanos, digan: yo quiero ir a Zaragoza. Esto realmente creo que nos ha tocado la lotería, nos la hemos ganado porque se ha trabajado muy muy bien, pero hay que seguir exprimiendo esta punta de lanza extraordinaria de nuestra economía, que es Plaza. Sí, bueno, la alcaldesa se ha vuelto, ¿no?, del viaje con un pan bao debajo del brazo. Porque es verdad, ¿no?, antes del viaje los periodistas preguntamos si se esperaba algún anuncio, si era más allá trabajo previo del que fructifica dentro de unos meses o incluso años, porque además los chinos para esto son muy serios y no les gusta dar nada por sentado ni anunciar nada hasta que la inversión ya está asegurada. Pero no, ha habido buenas noticias y de las buenas. Con respecto a lo que decía Juan, yo creo que esta llegada de empresas además es determinante de cara a esa creación también del campus tecnológico, del barrio tecnológico, del Data Alerta que quiere hacer el gobierno de Aragón en Zaragoza, porque la implantación de industria que tenga que ver con la tecnología es importante para también que empresas tecnológicas que se dedican ya más al desarrollo de software y a la innovación tecnológica se fijen también en Aragón. Es decir, estas empresas que están llegando ahora son importantes para que haya otras que se fijen en nosotros y decidan seguir invirtiendo en Zaragoza. Por lo tanto va a ser determinante. Además es industria que, como ha dicho Eva, crea puestos de trabajo bien pagados y yo creo que no podemos olvidar también la derivada. Estas inversiones que están llegando de China es una forma de ejercer el soft power por parte de China, el poder blando, es decir, es una forma de diplomacia, de asegurarse aliados que no se consigue por las armas, sino con importantes inversiones. China se asegura tener el favor de España y concretamente de Aragón, y Aragón la está demostrando en los últimos años, además, y meses, que también está del lado de China en esta batalla mundial que estamos a punto de presenciar o que estamos presenciando ya. Son aliados y además una estrategia que va más allá, porque a través de estos aliados que estamos bien vistos en el exterior, vas abordando otros mercados. Entonces, esto ya lo hizo, por ejemplo, con países de América Latina, que siempre ya, ahora parece, ¿no?, que hay mucho interés en China o de inversiones de China en España. Esto ya lleva bastante tiempo, han ido trabajando muy silenciosamente, porque como decía Iván, no dan las inversiones y todos los acuerdos hechos hasta que no están en firme, bien cerrados y atados, pero también se fijaban en España no solo por el interés de la propia España, sino también porque era una vía para entrar a América Latina, porque éramos unos socios y con los que manteníamos unas relaciones históricas y ya relaciones comerciales. Ahora estamos viendo también que ya se está hablando de que somos también para el acceso a Europa, incluso para algunos países del norte de África con el que también tenemos relaciones. Entonces es una estrategia también mucho más amplia, que nos beneficia, por supuesto, porque si ponen aquí la base central, todo es positivo porque el empleo va a estar aquí, los impuestos se van a pagar aquí, etcétera, etcétera, pero la estrategia va mucho más allá. Claro, también mi pregunta, y con esto cerramos esta primera media hora, esto nos ha tocado la lotería porque nos la hemos trabajado, decía Juan. Tenemos algunos retos todavía por conseguir mejorar las comunicaciones a través del Pirineo, pero claro, también se plantean otras cuestiones. 800 puestos de trabajo cuando estamos hablando de constante falta de mano de obra. Decían desde TDG, empezaremos a fabricar este mismo año con la llegada de componentes de China. También desde Stellantis nos decían que, claro,
que con la nueva fábrica de baterías de lo que se trata también es de intentar que haya componentes que se puedan fabricar aquí en Aragón, incluso yendo más allá, que este impacto que llega a Zaragoza pueda expandirse y pueda llegar más lejos y mirar al territorio. Os pregunto, ¿qué creéis que es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuáles son las estrategias que debemos aplicar para que todo eso pueda pasar, para que ese trabajo bien hecho fructifique e incluso llegue más lejos? Yo creo que es una dinámica natural del mercado y de la propia de las propias ondas expansivas de las grandes empresas. Cuando vino aquí General Motors apenas había empresa auxiliar del automóvil. 20 o 30 años después estamos hablando de decenas de talleres, de pequeñas factorías, de grandes fábricas que trabajan un poco en esa línea complementaria de la construcción de nuevos automóviles. Y yo creo que aquí va a pasar exactamente lo mismo. Porque además, fíjate que yo creo que todo esto es una apuesta ya nada encubierta por el coche eléctrico, que es una de esas grandes dudas, ¿no?, que ahora mismo nos agita. ¿Qué coche te compras? ¿Por qué no te compras ya el coche eléctrico? Porque tienes muchas dudas. ¿Por qué tal? Pues esas dudas se van a ir resolviendo y al final se va a imponer el coche eléctrico a lo largo de los próximos años. Vamos a dejarlo así. Los chinos han apostado claramente por ese modelo de vehículo que va a ser mucho más barato. De ahí el pánico que tiene Donald Trump. Por ejemplo, los aranceles tienen mucho que ver también con este tipo de desafíos y de productos, ¿no?, que se van a fabricar en Aragón, probablemente. Con lo cual nosotros vamos a estar ahí en la vanguardia del coche eléctrico, de una serie, digamos, de innovaciones con las energías limpias y evidentemente nuestros industriales que tienen una gran formación lo van a ver enseguida y van a adaptar, digamos, sus estrategias y sus producciones a ese tipo de nuevos productos que son los que van a llamar a la puerta, están llamando ya. Sí, yo creo que hay varios retos. Hay que seguir trabajando y facilitando todo ese ecosistema para que todo lo que comentabas se siga desarrollando tal y como pasó pues con General Motors o como está pasando con el sector tecnológico. Tenemos también ese reto de la formación, de ver, porque comentaba también perfiles muy especializados. Entonces ahí creo que también tenemos que avanzar y unir más pues esa formación con las necesidades de las empresas y sobre todo no poner trabas. Sí, no poner trabas y yo creo que, como decía Juan, la dinámica es la propia que hará que todo esto se siga extendiendo y no beneficie solo a los zaragozanos, sino a más parte del territorio. Así hemos llegado a las 9 de la mañana. Repasamos los titulares que nos deja esta jornada de lunes 17 de febrero. Hoy comienzan las obras de mejora de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, unas obras que obligan a cortar la vía y que van a durar 9 meses. Renfe ha establecido un amplio plan de movilidad alternativa para que los usuarios puedan hacer el trayecto en autobús, microbús o taxi. Se trata de unos trabajos centrados en la electrificación y en la adaptación de la vía para que puedan circular mayor número de trenes, pero lo harán a la misma velocidad. Es una de las cuestiones que ha remarcado aquí en Aragón Radio Javier Cortés, es el portavoz de la plataforma en defensa del ferrocarril de Teruel. Están descontentos, además, porque las obras, que llevan 3 años de retraso, empiezan justo antes de la celebración de las bodas de Isabel en Teruel, que son el próximo fin de semana. Y nos llama la atención que se haya elegido como fecha una semana antes de una de las fiestas más importantes de la localidad de Teruel. Estamos hablando de unas fiestas que van 60.000 personas de visitantes a la ciudad. Entonces, que se haya elegido una semana antes, pues nos llama la atención. Nosotros consideramos que por parte del Ministerio no se sabe, pero es que tampoco se han preocupado en saberlo. Imagínate que cortan las líneas de ferrocarril de Zaragoza una semana antes de Pilares. También hoy el presidente de Aragón, Jorge Azcón, visita las primeras viviendas finalizadas en la promoción en el antiguo cuartel de la Merced, en pleno centro de Huesca. María Ángel Pérez. Se trata de la primera fase, en total 27 viviendas, 90 garajes y 88 trasteros. Este proyecto va a proveer a la capital altoaragonesa de 88 viviendas públicas de alquiler a precio asequible. El precio máximo que deberán abonar los inquilinos será de 300 euros, según establece la normativa sobre vivienda de alquiler social. La previsión es que el proyecto esté acabado en 2026 tras una inversión de 18 millones de euros y que cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ayuntamiento de Teruel, en Junta de Gobierno, aprueba hoy el gasto para realizar este año actuaciones para prevenir conductas suicidas y también drogodependencias. Eva Lázaro. Para prevenir los suicidios, este año el consistorio turolense destinará 30.000 euros, 33.000 para actividades para la promoción de la salud y prevenir drogodependencias. También la Junta de Gobierno, que comienza hasta ahora, dará el visto bueno a dedicar 23.000 euros a actuaciones de igualdad. Y también se aprobará el pago de subvenciones del año pasado de asociacionismo y participación
Participación Ciudadana. Además, también se va a dar el visto bueno a la justificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Bodas de Isabel de Segura. Y hablando de fiestas, en esta Junta de Gobierno local también se van a aprobar las bases para convocar los concursos del cartel anunciador, de la próxima vaquilla y del certamen nacional de poesía de los amantes de Teruel, que llega a su edición número 64 y que tendrá lugar también en el mes de julio. En unos minutos vuelven a ponerse a la venta las cintas de la medida de la Virgen del Pilar con el estampado del cachirulo. A esta hora hay ya una fila junto a la Basílica para ser los primeros en adquirir una de estas cintas. Lucía Peralta. Aunque esta cola nada tiene que ver con la primera edición, a cada minuto que pasa se va extendiendo un poco más. En la primera edición, en septiembre, se vendieron 15.000 cintas, en octubre se volvieron a sacar otras 8.000. El precio de venta ahora sigue siendo de 2 euros. Se pueden adquirir en la tienda de cintas de la Basílica del Pilar de lunes a domingo de 9:30 a 8:30, y el límite será de 10 unidades de cintas de cachirulo por persona y de 35 unidades del resto de colores. Para que nadie se quede sin su cinta, en esta ocasión se va a garantizar el stock hasta el 20 de octubre de 2025. A partir de esa fecha se mantendrá su venta hasta agotar las existencias. El Real Zaragoza se acerca a la parte baja de la clasificación, mientras la Sociedad Deportiva Huesca sigue en puestos de playoff. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El conjunto zaragocista perdía por 0-1 ante el Burgos y se sitúa en 16ª posición con 6 puntos más que el descenso. Miguel Ángel Ramírez realizó numerosos cambios en el once titular, también modificó el sistema, aunque esto no mejoró el rendimiento del equipo. Además, el choque estuvo marcado por la polémica arbitral, ya que el Real Zaragoza jugó con 10 prácticamente toda la segunda parte por la expulsión de Dani Gómez. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca empataba 1 ante el Granada y ocupa el tercer lugar de la clasificación a un punto del ascenso directo. El equipo azulgrana desaprovechó el haber jugado toda la segunda parte en superioridad numérica y el adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Patrick Soco. En Primera Federación, la Sociedad Deportiva Tarazona perdió por 2-1 ante el Arenteiro y suma 3 puntos de ventaja con la zona de descenso. Baloncesto, Casa de Monzaragoza se impuso a Cádiz Laseu por 81-65 en un encuentro que supuso el regreso de Elena Oma a las pistas y el debut de Sante Evans. El miércoles a las 8 disputan el partido de ida del play-in para la final a 6 de la Euroliga, que contaremos aquí en Aragón Radio y en Aragón TV. Para Huesca logró una victoria importante para seguir peleando por la permanencia en el regreso de la Liga Sobal. También se impuso Pamesa Teruel Voleibol Arenal MB y Guanapix empató a 3 ante Cartagena. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, una temperatura muy suave, la que esperamos este lunes. De hecho, esta tarde vamos a estar con máximas entre los 15 y los 21 grados en gran parte de la comunidad. Por tanto, tiempo más de abril que de un 17 de febrero. Eso sí, con esas nieblas que ahora mismo se extienden por gran parte del sur de Huesca, aproximadamente desde la Hoya de Huesca mismo hasta la Litera y el Bajo Cinca tenemos esos bancos de niebla que no van a persistir, por tanto la tarde también será más amable en esas comarcas. En cambio, algunos nubarrones se van a formar entre Gúdar, Jabalambre, el Maestrazgo y sobre todo el Matarraña, zonas en las que acabarán cayendo algunos chubascos, básicamente la linde con Castellón, también algunos nubarrones en el Alto Pirineo. Mañana una situación muy húmeda, por tanto por la mañana despertaremos con más niebla que hoy, por ejemplo en el Ebro. Buenos días, Aragón. 9 y casi 6 minutos de la mañana. Seguimos en esta edición de lunes de Buenos Días Aragón en tiempo de tertulia con Iván Trigo, con Eva Sereno y con Juan Bolea. Hemos repasado el titular del día, que pasa por las obras que empiezan en la línea de tren entre Zaragoza, Teruel y Sagunto. Hemos comentado la noticia del fin de semana, que es la llegada de TDG aquí a Zaragoza con una inversión de 120 millones de euros, la promesa de crear 800 puestos de trabajo, y miramos ahora al horizonte. Miramos las claves, o vamos a tratar de analizar cuáles son las claves políticas de la semana, una semana en la que muy probablemente vamos a seguir a vueltas sobre el debate por el salario mínimo interprofesional, en concreto sobre la tributación del IRPF de este salario. Sobre todo por el rechazo de sumar a esta tributación. Será uno de los protagonistas en el Congreso, donde, por cierto, también se hablará de la guerra comercial con Estados Unidos y mucho de vivienda. Sobre la mesa ya hay iniciativas parlamentarias a favor de suprimir la tributación firmadas no solo por Sumar, sino también, ojo, por el Partido Popular, y que desde el primer momento se han sumado a la negativa de los de Yolanda Díaz. También plantean apoyar este rechazo formaciones de izquierda que habitualmente apoyan al Ejecutivo, como Podemos, Esquerra o el BNG. Además de lo que pase en el Congreso, Sumar ya ha pedido una negociación formal al Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, para dar salida a esta crisis en la que ninguna de las partes parece que vaya a dar su brazo a torcer. Os planteo, a expensas de todo lo que puede llegar a pasar
esta semana. ¿Cuál es vuestra lectura de este nuevo pulso entre los dos socios del Ejecutivo, Partido Socialista y Sumar? ¿Esto va a ser un pulso, va a ser un choque o va a ser algo más? Iván. Pues yo una de las claves las dio el otro día en una entrevista en la televisión Gabriel Rufián, que le preguntaron por esto mismo y dijo, y perdón por las palabras que voy a decir, yo solo le pido al Partido Socialista que deje de cagarla. Porque es verdad que siento que me parece que es un debate que no es sencillo, es decir, yo tampoco tengo una opinión clara yo mismo formada sobre si tendría que tributarse o no. Creo que es muy importante la pedagogía fiscal, es decir, explicar a los ciudadanos que si ese salario tiene que tributar, porque es, y sobre todo hacerlo de la mano de la ministra y vicepresidenta, que en este caso va a implantar la medida, que es la señora Díaz. Yo entiendo su cabreo. El Ministerio de Hacienda parece que ha ido por libre o ha intentado ocultar a la señora Díaz. Unos dicen que sí, otros que no, pero yo creo que esto no tiene mucho de teatro. Que tenían que empezar a tributar el IRPF las personas que cobran el salario mínimo interprofesional. Hay que decir, empieza a tributar porque ha subido casi un 70% en los últimos años. Es decir, estamos en unas cantidades que siguen siendo poco dinero para vivir y que si están exentas de impuestos, pues son hasta 350 euros lo que pueden dejar de recibir al año las personas que cobran este salario. Y entonces o lo explicas bien o no lo hagas. Esa es un poco mi reflexión, porque creo que en esto en materia fiscal en general, los ciudadanos medios y los que tenemos un sueldo normal y no tenemos que hacer declaraciones de la renta muy complicadas, vamos perdidos ya. Yo sigo sin entender por qué dentro de estar en un salario que más o menos todos los meses es lo mismo, un mes me tributan un 12, otro mes un 20, eso al ciudadano medio yo creo que le desespera. Entonces, aplicar las medidas impositivas y fiscales de una forma más sencilla, que todos pudiéramos entender y que variara menos en el tiempo, creo que ayudaría a que los ciudadanos dijéramos, entiendo porque hay que pagar impuestos, los pago porque hay que pagarlos y los pago porque además sé que sirve para mantener un estado de bienestar. Y eso es lo que se está dejando de hacer ahora. Claro, aquí se ponen dos debates sobre la mesa. Por un lado, esa pedagogía fiscal y por otro lado, la comunicación de esas decisiones y esa gestión por parte del Gobierno y entre sus dos socios. Y desde luego que esa comunicación entre los dos socios se vea que no está fluyendo de forma tan pública, no ayuda a lo primero a explicar por qué o no el salario mínimo interprofesional debe o no tributar el IRPF. Yo la divulgación coincido, sobre todo porque muchas veces estamos oyendo incluso de la mano de algunos partidos políticos o algo que no se pague, que estas rentas bajas o las personas afectadas por el SMI no paguen impuestos. Vamos a ver, de lo que se está hablando es de IRPF. En España todas las personas pagan impuestos. Hay que especificar bien a qué impuesto uno se refiere, porque puede que tú quedes exento del IRPF, pero en el momento en el que tú estás comprando cualquier producto ya estás pagando un IVA, que es un impuesto, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que hacer ahí también mucha pedagogía. Esto realmente es un problema técnico. Yo sigo pensando que más que una cuestión de confrontaciones entre partidos políticos, por supuesto que le intentarán sacar rédito electoral, pero yo no creo, por ejemplo, que esto vaya a suponer una quiebra importante en el pacto de gobierno entre los dos socios, por lo menos entre los mayoritarios. La verdad es que no. No sé cómo lo solucionarán o hasta qué punto se llegará. ¿Hay más de escenificación que de conflicto? Yo creo que sí. Bueno, sí, yo creo que sí. O sea, conflicto sí por esa diferencia de si tiene que tributar o no, pero yo no creo que esto vaya a ser una fisura. Vamos a ver también las propuestas que se han presentado por los diferentes partidos políticos hasta dónde van a llegar. Pero yo creo que es más una significación y sacar un rendimiento electoral que eso. Pero yo insisto, el problema está en las cuentas, en lo que cuesta esa medida y en si es justa realmente o no, porque claro, bajas el SMI, pero ese tramo también afecta a las rentas más altas, que quedaría exento todo el mundo. Entonces, técnicamente, yo para mí es una cuestión técnica y de lo que cuesta la medida. Que luego la signifique cada uno como quiera, pero para mí es un punto técnico. Claro, pero eso también tiene consecuencias. Sí, claro, tiene consecuencias políticas y entonces a ver quién le saca ese rendimiento, ¿no? Ese rédito. Sí, hay consecuencias políticas, eso está claro. Y hay una disensión muy clara y es muy evidente que Yolanda Díaz se le ha atragantado a buena parte del gobierno, bueno, a la propia portavoz, a Pilar Alegría, que el otro día la corregía en público, es la primera vez que lo ha hecho, y le decía, eso no es así, le decía a la portavoz
portavoz. Pero bueno, más claro, agua, ¿no? Es decir, yo creo que el propio Pedro Sánchez está muy decidido a ir retirando su confianza y su apoyo institucional y estructural a una política de Yolanda Díaz que ha salido de la nada, que ha construido una plataforma que en su momento fue de utilidad al Partido Socialista y hoy empieza a resultarle inservible y cargante y molesta y un problema añadido, con lo cual este tipo de discusiones más técnicas que otra cosa acaban derivándose en lo político. En economía, volviendo a la tributación, nadie tiene toda la razón, es como el cuerpo humano, funciona por partes. En la economía, digamos, todo el mundo tiene razón, pero nadie la verdad absoluta. Yo creo que de fondo, en este afán recaudatorio que la ministra Montero no esconde, evidentemente, es posible que tengamos un problema de fiebre en el cuerpo económico, que sea la escasa recaudación. La escasa recaudación. Que empecemos, el otro día Nicolás Espada hablaba precisamente de este asunto en el periódico de Aragón. Es posible que el Estado esté recaudando menos de lo que debería recaudar y tenga miedo de que en la próxima legislatura, en fin, incluso el próximo año, tengamos serias dificultades. Si hay que recaudar más, tendremos habrá que recaudar por algún lado y este podría ser digamos, una fuente de ingresos para el Estado. Yo creo que eso puede estar en el fondo del debate. Yo creo también que hay una cuestión, es que hay que gestionar mejor. Porque yo, por ejemplo, estas rentas bajas, yo sí que creo que, pero lo mismo que pensiones, yo no solo SMI, yo sí que creo que deberían tener un mínimo exento. Entonces, o se hace una reforma fiscal de manera que no afecte a lo mejor a esas rentas más altas para seguir recaudando, pero luego también a mí me sorprende que haya medidas que se apliquen de una manera discrecional, sin que tengan, por ejemplo, el nivel de renta, como el bono al transporte. Eso tú, cobres 60.000, cobres el salario mínimo interprofesional, esa ayuda se está concediendo. Entonces, yo creo que ahí también habría que, cuando se conceden todas las ayudas, gestionarlas de una manera mejor, porque alguien que gane 6.000 euros, bueno, pues aunque tenga que coger, 60.000 euros, vamos a poner una cantidad referente, que está por encima de la media salarial de España, aunque tenga que coger transporte público todos los días, con 60.000 euros te lo puedes pagar, pero alguien con el SMI a lo mejor no. Entonces, igual todas las medidas que se van a aplicando deberían ajustarse más e ir a un target más objetivo y que lo necesite, y entonces de evitar recortar más esa parte, ¿no? Total, sí, es que yo creo que no es un problema de la tributación en concreto del salario mínimo interprofesional, sino es una cuestión de progresividad fiscal en nuestro sistema, claro. Y que hay medidas que se mantienen en el tiempo y que creo que no tienen ningún sentido como esa. Es decir, yo creo que se tendrían que incentivar y que subvencionar y que bonificar a las rentas bajas, siempre por tramos de renta y no por edad, por ejemplo, en todo, ni para jóvenes ni para mayores. Y que en caso de que se apliquen nuevas medidas fiscales, bueno, que no es nueva, que es al final que el salario mínimo interprofesional ha subido, entonces empiece a tributar IRPF, os expliquen bien y sobre todo que antes de explicarse bien salgan negociadas del Consejo de Ministros, que eso es lo que parece que no ha pasado en esta ocasión. Parece ser que el documento ya se hizo y toda la previsión con el cálculo de que no iba a estar exento de tributación, lo que yo ya también un poco mis dudas, porque ya llevan mucho tiempo de negociaciones y siendo socios de gobierno, a mí también me resulta un poco difícil entender que no se supiera que eso no iba realmente a estar exento de tributación. No lo sé, yo ahí no estoy segura al 100%. Por eso creo también que hay una parte, creo que también que hay una parte como de escenificación y de sacar rédito, y ya nos vamos acercando también a elecciones próximamente, aunque queda un poquito, pero ya vamos tomando todos los partidos políticos ahí ya van cogiendo postura. Incluido el Partido Popular, que parece que en este caso se pone del lado de sumar. Es que, bueno, el otro día creo que estuvo muy acertado el presidente del gobierno respondiéndole a Núñez Feijóo, porque el Partido Popular ahora se indigne de esta manera, porque me parece un debate como el que estamos teniendo que quiero decir, que es debatible, que hay opiniones tanto a favor como en contra, pero hombre, que el Partido Popular, que se ha posicionado ya no en contra, o que ha criticado, que ha dicho que la subida del salario mínimo interprofesional lo que iba a provocar es un aumento de los niveles de paro, de desempleo, y que ahora diga que fíjate tú que van a tener que pagar impuestos, pues es que el otro día me pareció que Pedro Sánchez estuvo muy certero cuando le dijo, claro, por eso ustedes no subían el salario mínimo interprofesional y lo congelaron en los 700 euros para que no tuviera que tributar. Pues hombre, es que después de lo que ha dicho el Partido Popular en los últimos años sobre la subida del SMI, ahora obviamente esta posición que ha tomado no es sino la de debilitar al presidente del gobierno y ya, no tiene otro objetivo.
Bueno, y con el sueño de que en una moción de censura de Sumar vote a Feijóo. Es que eso sería ya, vamos, el sueño, ¿no? Sumar y Esquerra. Por lo que han comentado, la única línea que tendría el Partido Popular para recoger estos apoyos y que el IRPF no tribute sería Bildu. O sea que igual estamos todavía ahí viendo pactos ahí que parecen raros y al final salen. Vamos a ver, pues decía yo, vamos a ver qué recorrido tiene todo esto luego de las proposiciones, quién ha aprobado, quién no. Vamos a ver. Va de escenarios improbables la cosa. Vamos a mirar también un poquito a las previsiones de la semana y nos quedamos en el día de hoy porque también vamos a estar muy pendientes de una cita que es la Cumbre Europea de Seguridad que se va a celebrar en París. Una cita a la que van a asistir líderes de Reino Unido, de Alemania, de Francia, de Italia, de Polonia, de Países Bajos también. De España estará presente Pedro Sánchez con los máximos responsables de la OTAN y de la Unión Europea. Una reunión convocada de urgencia por Emmanuel Macron, que tiene como objetivo fijar una posición común. ¿Qué hacemos? ¿Qué opinamos? ¿Qué decimos en ese proceso de paz en Ucrania después de las reuniones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, después de que Donald Trump se haya erigido también como negociador de esa posible futura paz entre Ucrania y Rusia? La gran cuestión en este escenario, ¿qué tiene que hacer Europa? ¿Cómo lo veis vosotros, Juan? Bueno, yo fíjate, no solamente Donald Trump, es decir, que para analizar correctamente esta extraña situación, ¿no?, en la que hoy se van a encontrar los líderes europeos, hay que conocer también al equipo de Donald Trump y especialmente al equipo de defensa, a los responsables militares, a los que están diseñando la nueva política militar. Uno de ellos es el vicepresidente Vance, que ha sido marine. Es un personaje verdaderamente siniestro. Yo he leído su único libro, él se presenta como escritor, es autor de Uno, ¿verdad? Son unas memorias autobiográficas donde él nos cuenta sus Esto lo dice aventuras. con especial resquemor, Juan. Sí, bueno, entonces yo es de lo peor que he leído en mi vida y lo que resulta, moralmente hablando, de Hillbilly, una epopeya rural, que ese es el título del libro de Vance, es absolutamente inquietante. Pero menos de las obras completas de Pete Hegseth, que es el nuevo secretario de Defensa, por lo tanto responsable del Pentágono de los Estados Unidos. Hegseth también se presenta como escritor, tiene 3 o 4 libros. Hay gobierno de literatos. Hay uno que se llama, que no está traducido todavía, Cruzada Americana, donde Hegseth posa en camiseta militar, con su bíceps tatuado con los 51 estados de los Estados Unidos y detrás tiene una enorme bandera. Este personaje va a dirigir el Pentágono y la política exterior norteamericana. Ha estado Hegseth en la conferencia de seguridad de Alemania la semana pasada y ha puesto los pelos de punta a media Europa. Estos son los personajes que quieren solucionar los problemas con Ucrania, con Rusia y, por supuesto, humillar a Europa, potenciando a la extrema derecha. Estos personajes hay que denunciarlos abiertamente. Es decir, yo creo que aquí Europa no se puede cortar un pelo. Saquemos músculo, tenemos superioridad intelectual y cultural, pongámosla en la mesa un momento. Usted a mí no me viene aquí a chantar. Otra cosa, y no olvidemos, que la potencia de fuego de Estados Unidos, militarmente hablando, es 10 veces superior a todos juntos. O sea, si hubiese un ejército compuesto por Rusia, por China, por Japón, por no sé qué tal, más Europa, Estados Unidos les seguiría superando 10 veces más. Es decir, cuidado, el poder inmenso que se ha puesto en manos de Trump, de Hegseth, de Vance y de otros escritores, presentadores de la Fox. Y me callo. Dicho esto, Eva o Iván. Bueno, Iván, ibas a hablar tú. Iba a hablar para decir que no sé qué pensar. Fíjate, de nuevo. Pienso que no sé lo que pienso, ¿eh? Sí, eso, estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan, que la primera potencia del mundo ahora mismo esté en manos de estos escritorcillos y cosas peores, es muy peligroso para Europa. Y Trump está demostrando con sus primeras acciones y discursos que le importamos muy poco. Y ya no es que le importemos poco, sino que su intención claramente es la de debilitarnos a través de los partidos de extrema derecha en Europa. Ahí están las declaraciones de Musk, de ese vicepresidente encubierto que tiene Trump, y ahí están otro tipo de acciones que lo único que quieren hacer es aislar a Europa. No sé muy bien con qué objetivo, eso se me escapa. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer en Europa ante el posible pacto entre Putin y Trump? No lo sé.
Sinceramente lo digo, no lo sé. La opción que ha puesto ya encima de la mesa el primer ministro británico de aportar tropas propias a Ucrania me parece peligrosa, porque creo que Europa sola no puede mantener esta guerra. Obviamente me parece que Ucrania tiene que estar presente en la mesa de negociación, sí o sí, pero una mesa de negociación implica ceder. ¿Es justo que Ucrania ceda territorio, por ejemplo, para acabar la guerra? No lo sé. Imagino que no. Pero ¿cuál es la alternativa si no para acabar con esta guerra? No lo sé. Aquellos que dicen si cedemos y paramos esta guerra a cambio de que Ucrania pierda territorio, Putin no va a parar. Es decir, sus ansias expansionistas en el futuro van a ir más allá. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Es que es un debate complejo porque además tiene muchos paralelismos con cómo se intentó y no se intentó parar en su momento a Hitler y se hizo lo que se hizo y acá Europa acabó, o sea, hubo posturas enfrentadas, se hizo una cosa y la contraria. Primero se permitió que Hitler hiciera lo que quisiera, invadiera aquello que le diera la gana, y después se hizo lo contrario y acabamos en una guerra sumidos 6 años que de solo el continente, el viejo continente. Entonces, ¿cuál es ahora la posición que tiene que tomar Europa? Sinceramente no lo sé, me parece complejísimo. A mí también, y lo veo también con mucha incertidumbre y también con un cierto temor, ¿no? Porque este papel a lo mejor de este Estados Unidos aquí como pacificador y yo voy a poner aquí la orden en el mundo, pues viendo el equipo que hay que comentaba Juan, pues la verdad es que me parece muy preocupante. Y sobre todo viendo también declaraciones como ha hecho Donald Trump, ¿no? Que parece ser que para solucionar lo de Gaza con un resort tienes bastante, por no hablar ya también de ese otro conflicto, ¿no? Entonces me parece muy difícil. Y la posición de Europa también, porque por un lado creo que no tenemos que dejar a Ucrania solos en todo esto, que se debe hacer una negociación, pero claro, llegar a un acuerdo después de tanto tiempo y sin hacer cesiones, yo lo veo complejo. ¿Dónde puede estar el punto? No lo sé. No lo sé, pero espero que la vía diplomática desde luego pueda servir y se ponga fin a un conflicto. Un asunto desde luego difícil, y vamos a terminar 9 y casi 25 minutos de la mañana poniendo un pelín de luz a esta tertulia para cerrarla en alto, y nos quedamos en casa porque han pasado ya 3 meses de la dana que afectó a una parte importante de la Comunidad Valenciana, a Catarroja, que pues durante semanas se convirtió prácticamente en una cuarta provincia aragonesa. Hoy continúan allí los trabajos para volver a la normalidad, por ejemplo, en negocios comerciales, y por eso en apenas unos minutos queremos hacernos eco del apoyo que 4 empresarios oscenses han querido aportar sus recursos para hacer posible la reapertura de un restaurante en Catarroja, el Arepera Canaria. Nos escucha hasta ahora Carlos Molina, uno de esos empresarios de Huesca del restaurante El Desmonte. Señor Molina, buenos días. Hola, buenos días. Todos hemos tenido la idea o la vocación de ayudar a los vecinos de Catarroja. ¿Por qué o cómo han decidido ustedes apoyar a este establecimiento en concreto? Mira, partiendo de la base que España es un país solidario por naturaleza, todo empezó porque mi sobrino estaba en Catarroja y los primeros apoyos que tuvo la ciudadanía fueron por los jóvenes. Entonces, Javier, le comenté que en lugar de ayudar en los primeros momentos, me buscara un restaurante parecido, similar al que tenemos en Huesca, y a partir de ahí trabajaríamos conociendo a la persona que recibiera algo nuestro. Y así empezó todo. Localizamos por mediación de Ricardo a Olga, que es la dueña de la Arepera Canaria. Tuvimos varios acercamientos, varias conversaciones, y decidimos el intentar ayudarle con alguna cosa, ¿entiendes? Han ayudado más que con alguna cosa. Van a hacer posible reabrir el mes que viene, si no me equivoco, un restaurante que quedó prácticamente en la nada. Estaba completamente devastado, estaba lleno de lodo, lleno de barro y lleno de ilusiones perdidas. Entonces Olga estaba muy desmoralizada y estaba francamente destruida moralmente. Y entonces digo, oye, vamos a empezar a ver, como no tenía ni ventanas ni puerta, digo, vamos a empezar con lo primordial, que son las ventanas y las puertas. Entonces me puse en contacto con 3 empresarios de aquí de Huesca, David, Toño y Víctor, y rápidamente llamé a sus puertas y me atendieron, desde el minuto cero con lo que quieras, lo que podamos hacer, y hemos logrado todos los cerramientos del restaurante con cristal y aluminio y con cerraduras y con todo completo. Y después yo, por parte del restaurante que tiene mis hijos, pues les enviamos mesas, les enviamos sillas, les enviamos menaje de cocina, platos y diversos enseres.
Eso es lo que entregamos. Bueno, pues no es poca esa ayuda. Han estado, y termino con esto, recientemente en Catarroja. Ayúdenos a contar cómo están las cosas allí a día de hoy, más de 3 meses después, que seguimos muy de cerca, sobre todo los primeros compases de aquella dana, pero ahora ya ha pasado el tiempo. ¿Cómo están las cosas en Catarroja ahora? Pues yo, claro, no había bajado, bajé la semana pasada, el jueves pasado, este no el anterior. Entonces bajé con todo el material, alquilé una furgoneta, bajé con todo el material y llegué ahí, pues lo vi ni bien ni mal. Vi que las calles estaban todavía muchas furgonetas aparcadas encima de las aceras por el tema de que ahora están modificando los negocios. Ahora es cuando están electricistas, fontaneros, carpinteros, albañiles haciendo su trabajo. Había muchísimos locales cerrados y algunos abiertos. Pero yo creo que es la hora de empezar a decir que hacía falta comida y hacía falta cosas al principio, pero ahora hace falta mucho apoyo y mucha comprensión con lo que les viene ahora, que es el reabrir sus negocios. Y después de reabrir sus negocios es el decir, a ver, porque van a empezar de menos 25 y luego, claro, ¿qué clientela van a tener? Porque van a empezar con poca historia. Pero ahora yo creo que lo fundamental es que dimos a conocer que hace falta ayuda ahora. Pues no viene mal recordarlo. Carlos Molina, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena también por ese pedazo de proyecto. No, enhorabuena no, eso lo haremos cualquiera, ¿vale? Somos simplemente uno de los tantos miles de españoles que hemos aportado algo en este problema, ¿vale? Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo. Vale. Bueno, pues adiós. Por terminar con un punto de luz, y ojo, que todavía sigue haciendo falta mucho en Catarroja, que tanto hablamos. Sí, en Catarroja y en todas las zonas. Eso es, como ejemplo. Como ejemplo que habéis hecho además muy bien en dar a conocer esta iniciativa y darles voz. Queda todavía mucho y sobre todo que lleguen también las ayudas, más agilidad, por favor, en esas ayudas para la gente que lo está necesitando. Sí. Nada, más agilidad y pedirle al Estado que esté ahí. 9 y casi 30 minutos, banda sonora, ponemos el punto y final a esta tertulia de lunes. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Ha elegido la banda sonora de este lunes Iván Trigo, que escuchamos. ¿Y a quién escuchamos? Sign of the Times de Harry Styles, una canción muy bonita, que fue una de las primeras que se hizo conocida en todo el mundo después de su carrera en solitario, y es una canción que se llama El signo de los tiempos y creo que caracteriza muy bien que unifica muy bien todos los temas de los que hemos hablado, porque alguna de las frases que dice: nunca aprendemos, hemos estado aquí antes, ¿por qué siempre nos quedamos atascados y corremos delante de las balas? No sabemos si estamos ante el final del mundo, es una sensación que parece que tenemos todos los años que entran, pero bueno, solo esperemos que nos pillen con la mejor de nuestras ropas y las galas puestas, por lo menos que eso quede. Pues vamos a cerrar, si os parece, con un mensaje de una oyente y así hacemos una tertulia circular. Cerramos con esas medidas de la cinta del Pilar, porque nos cuenta Marimar que ella fue una de las que la consiguió el primer día, fue de las que hizo fila el primer día. Y dice: por un lado me parece bien que se vuelvan a vender, pero las haría algo distintas a las primeras. Para algo se nos vendió como exclusivas, ahora ya no lo son, aunque por cierto, son preciosas. Pues aquí queda esta reflexión de Marimar. Y aquí despedimos esta tertulia de lunes. Iván Trigo, Eva Sereno, Juan Bolea, gracias.
y buen lunes. Igualmente. Adiós, Hasta luego. Buenos días, Aragón. Esperanza Sánchez. Sigue la última hora de tu comunidad con la información líder. Todos los días a las 2 de la tarde, Aragón Noticias 1, el informativo con mayor audiencia de España. Y a las 8:30, Aragón Noticias 2. No esperes a que te lo cuenten. Aragón TV. De 11 a 12 de la noche, Tribuneros. Tenemos que hablar del Real Zaragoza, de la Sociedad Deportiva Huesca. Hemos conocido el nuevo organigrama del club. Vamos a saludar ya a los dos protagonistas de esta tertulia. Tribuneros, con Fernando Ramos. Síguenos en redes sociales y disfruta de todo nuestro contenido alternativo. Nosotros, para un lado para otro, no creo que sea bueno estar haciendo números y sumas y pensando en clasificaciones, sino en hacer las cosas muy bien para poder ganar partidos. Y eso nos irá colocando en otra zona, pero creo que ahora toda la energía tiene que ser en cómo podemos competir mejor, más que estar pensando en clasificación y en números. Bienvenidas a medio tristeza, ¿no? El año pasado, no sé a esta altura en qué posición estábamos, pero seguramente estábamos en descenso muy cerca. El fútbol profesional sigue estando en Huesca, le estamos dando una ilusión y unas ganas de venir al fútbol tremenda a la ciudad. Estoy encantado, pues me gustaría haberle brindado esos 3 puntos, pero estoy encantado cómo se vuelca y cómo está viviendo, y yo creo que eso es lo más importante. Buenos días, Aragón. Tertulia deportiva como cada lunes, 10 menos 25 de la mañana, y de nuevo con sensaciones agridulces, vamos a decirlo, con un titular agridulce. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Esperanza? Muy buenos días. Richie Civera, bienvenido como cada lunes, buenos días. Buenos días, Esperanza. Decimos agridulce porque el fin de semana nos deja una nueva derrota del Real Zaragoza en casa, en la Romareda, y después de la que se acerca a la zona baja de la tabla por el triunfo del Eldense ante el Deportivo. Las buenas noticias, de nuevo una semana más, las sigue trayendo el Huesca, que empató a 1 ante el Granada, aunque el equipo se quedó con una sensación, pues eso, lo que decimos, agridulce, porque empezó adelantándose en el marcador y acabó jugando toda la segunda parte contra 10. Yo no sé si este, Pepe, titular agridulce, es adecuado para describir lo que dejó el fin de semana en el fútbol. Sí, porque el punto para la Sociedad Deportiva Huesca es bueno ante el Granada, a pesar de que los condicionantes del partido al final den la sensación de que quizás es poco, sobre todo teniendo en cuenta el gol de Patrick Soko a falta de un cuarto de hora para el final del choque, y hacerlo además en superioridad numérica. Pero claro, lo del Real Zaragoza no es bueno, lo mires por donde lo mires. Es más, es francamente malo. Nueva derrota. Además, parece que hay un equipo de los de abajo, solo uno, pero es suficiente, que parece querer reaccionar, como es el Eldense. Son solo 6 los puntos que tienes de ventaja respecto a las posiciones de descenso, y sobre todo las sensaciones. Es verdad que ayer, aparte de que el Real Zaragoza lo hizo muy mal,
Hubo alguien que lo hizo igual de mal o peor, que fue el colegiado del encuentro, que expulsó a Dani Gómez y que, más allá también de la tarjeta roja, fue como en los videojuegos, aleatorio, pero siempre ese modo aleatorio era para mal. Se equivocaba en todo lo que hacía. Ya decía que era el primer partido que dirigía el Real Zaragoza, que no era necesario que dirigiera ninguno, pero bueno, ayer pasó Sánchez Villalobos por la Romareda. Pero es que el equipo no mejora ni con cambio de sistema, ni con cambio de futbolistas, no llega al área contraria y sigue manteniendo la fragilidad defensiva del primer día. Richie, ¿suscribes? Suscribo, sí. Como habitualmente decimos aquí, un día más en la oficina, en relación sobre todo al Real Zaragoza, pero yo creo que incluso aún con peores sensaciones. El propio cambio de dibujo táctico que Miguel Ángel Ramírez quiso introducir ayer en esta jornada contra el Burgos no fue positivo, ¿no? Quizás lo más destacado fue la inclusión de Arriaga en esa posición flotante de central o de posición líbera, sobre todo en la salida de balón, lo que limitaba muchísimo los posibles recursos en fase de inicio ofensiva, donde el Burgos nos maniateó sobre todo en esa fase en la que no se creó, no se desarrolló, no hubo un bagaje ofensivo que era lo más característico en épocas anteriores. Apenas 2 saques de esquinas, 2 lanzamientos a portería como recurso ofensivo en jugadas a balón parado, un bagaje insuficiente para competir y para hacer. Y en el lado contrario, pues evidentemente una Sociedad Deportiva Huesca, yo no estoy con Hidalgo, en el que solamente es por ese sentimiento hacia el Huesca, que evidentemente lo hay, pero sí que es por una versión muy mejorada de un Huesca que yo creo que va a más y con la sensación, fijaros, de querer más ante un Granada que lo puso muy difícil, ¿no? Uh-huh. En cuanto al Real Zaragoza, especialmente preocupante el hecho de que siga sin ganar, que haya cambios en el equipo que no convenzan, pero el que el factor Romareda siga sin sumar, ¿no? Y es que está siendo una temporada muy mala. Viene siendo recurrente estas últimas temporadas, pero en esta concretamente los números no se sostienen, porque siempre ha habido algún momento en el que el equipo ha reaccionado, pero ya comenzó la caída en la primera vuelta de los números en casa. Recordemos que más allá de esa victoria ante el Racing de Ferrol, del último partido de 2024, el Real Zaragoza en casa tiene un bagaje muy pobre. Y si en segunda división no consigues cerrar tu campo, es muy difícil que no termines metiéndote en la pelea por la zona baja. Es que la propia elección de los jugadores en el 11 inicio ayer, ¿no?, en la que Ramírez hablaba de esa naturalidad en los cambios, incluido también en portería, no surten ese efecto. Estamos hablando de que en el 11 inicial que propuso ayer había jugadores que estaban en la rampa de salida en el mercado de invierno. Por lo tanto, aún hace evidentemente condicionado por las lesiones y el estado físico, como puede ser de Badar o de Kedi Bare, que aportaron en la segunda parte, ¿no? Pero sí que es cierto que el equipo no emana ningún tipo de sensación positiva ni de identidad de juego. Se ha perdido ese perfil de juego, ese perfil de jugar en casa con el apoyo de la afición. Y realmente pues las sensaciones son muy negativas. Fíjate, decías de en casa, mirando los números, el Burgos será el tercer peor equipo como visitante antes de llegar a la Romareda y el Real Zaragoza ahora mismo es el tercer peor local de la categoría, solo por encima de Cartagena y Racing de Ferrol, que son de los equipos que da la sensación de que están ya desahuciados, aunque quede mucho en esa pelea por la permanencia. Y como siempre, a estas horas de esperanza, vamos a saludar a alguien que nos acompaña cada lunes desde su tribuna, Fernando Ramos. ¿Qué tal, Fer? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un lunes más, el Real Zaragoza pinta de tristeza la cara de sus aficionados después de ayer caer, en esta ocasión por 1-0 ante el Burgos, en una Romareda que despidió como merece a una leyenda como Cristian Álvarez, que vivió tras el partido, quizá su noche más especial como jugador del Real Zaragoza. Se marcha Cristian, pero se quedan los problemas en el Zaragoza, que sigue siendo un equipo inoperante, sin soluciones desde el banquillo y que además está pasando por un momento muy malo de juego. Son 6 puntos los que tiene de diferencia con el descenso. Tendrá que sumar 50 cuanto antes para empezar a planificar una temporada que se le ha puesto ya muy complicada desde hace varias semanas. Todo lo contrario a la Sociedad Deportiva Huesca, que sumó un punto de muchísimo mérito en casa frente
frente al Granada y que sigue viendo con optimismo la posibilidad de cumplir un sueño hasta el final de la campaña. Así que así están las cosas, veremos cómo terminan. Buenos días. Buenos días, Fer. Esta noche a las 11, Tribuneros, con él, con Guillermo Coscolla y con más análisis. Y unimos, si te parece, el final de lo que nos comentaba Fer con una Sociedad Deportiva Huesca, que ya escuchábamos también al inicio a Antón Hidalgo decir que va a seguir estando en el fútbol profesional un año más, con lo cual ya se da la permanencia por hecha por parte del técnico, que seguía recurriendo a los 50 puntos. Y ahora le quedan pues 15 partidos por delante para seguir peleando por instalarse en esa zona de playoff y por qué no en el ascenso directo. Es verdad que ayer desaprovechó una oportunidad de situarse como líder en solitario en caso de haber conseguido la victoria, pero que sigue instalado en esos primeros lugares con todo lo que viene por delante y lo que decimos siempre, con una solidez y una regularidad que muy pocos equipos están demostrando en segunda división y sin la obligación que tienen el resto de sus rivales en esa zona alta. Ellos y el Mirandés son los únicos que no tienen, Richie, ningún tipo de obligación por pelear por el ascenso. No, en ningún sentido, ¿no? Sí que es cierto que Hidalgo, como comentas, José, sí que hablaba ya de evidentemente un año más de fútbol de alto rendimiento, de profesionalidad en el Huesca, pero también mirando de reojo esa posición, ¿no? Esa tercera posición, esa primera provisional que tuvo la Sociedad Deportiva Huesca en algunos momentos en la jornada de ayer con ese gol de Soko, ese golazo de chilena, pero también hablaba de mantener la distancia con el Granada, haciendo ese punto ayer en el Alcoraz, haciéndolo bueno y haciéndolo positivo, y realmente yo creo que la ambición de esta Sociedad Deportiva Huesca nos puede llevar a cotas muy altas. El equipo es un equipo muy competitivo que se ha camaleonizado a cualquier aspecto, tanto como local como visitante, y la verdad que es un equipo con una identidad muy, muy marcada y que marca las diferencias. Es muy pronto todavía, pero y así cerramos ya, vamos a lanzarnos a hacer quinielas, que como tenemos tiempo primaveral parece que estamos más adelante en el calendario. ¿Cómo de cerca está el Huesca de ese ascenso y cuánto le tiene que preocupar al Real Zaragoza el descenso? Creo que en la segunda pregunta ahora mismo bastante, sobre todo por las sensaciones propias. Hasta ahora daba la sensación de que los rivales no reaccionaban, entonces podías tener una posición más cómoda, pero según ves que se van acercando y no mejoras tus prestaciones, creo que la preocupación ahora tiene que ser considerable antes de que sea tarde. Que viene el lobo, ¿no? Eso es. Y en cuanto a la Sociedad Deportiva Huesca, creo que no es el principal candidato para pelear por esas 6 primeras posiciones, porque siempre además en las últimas jornadas las plantillas más largas tienen ese punto de frescura, pero creo que ahora mismo junto con Mirandés son 2 de los principales candidatos a estar, primero por esa condición de outsiders y segundo por cómo se están mostrando en cada uno de los partidos. Sí, la Sociedad Deportiva Huesca puede ser el candidato escondido junto con el Mirandés, tal y como nombras, y después la preocupación del Real Zaragoza en cuanto a esas posiciones de descenso a primera ref, ¿no? Hay que mirar y muy encima con el retrovisor puesto jornada tras jornada, los rivales de atrás y que nos persiguen van sumando y nosotros en ese sentido sumamos y de poquito en poco, ¿no? Por lo tanto, eso de que haya 2-3 rivales que casi ya están desahuciados, ojo que estamos en febrero y que realmente tenemos que ponernos muy serios en cuanto a la suma de puntos desde ya. Esperemos que el titular de la semana que viene no sea agridulce. Richie Civera, Pepe Borque, como siempre, gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Tiempo de economía. Ángela Diego, economista presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Esperanza? Buenos días. Vamos a adelantar ya que hoy vamos a hablar de un sector muy importante y que arranca su temporada, como es el sector termal.
Pero Ángel, las noticias del fin de semana nos han dejado un titular indiscutible, una nueva llegada a Plaza. Bueno, la verdad es que está de moda, es una gran noticia. Evidentemente la empresa es una empresa muy importante, no viene más que a reafirmar lo que es Plaza. Plaza ya no es un proyecto, es una realidad y las expectativas son muy buenas. Veremos, a ver, pronto entramos en contacto con esta gente, seguro que sí. Pero ¿y después de esta llegada sigue quedando solo en Plaza o ya...? Yo creo que vamos ya al límite, vamos a ver esa famosa ampliación que está ahí pendiente de resoluciones judiciales y demás, ese famoso Plaza 4.0, pero en fin, vamos a estar ahí, desde luego sitio ya empezamos a tener graves problemas. Bueno, pues la gran noticia del fin de semana ha llegado en Zaragoza, en Plaza, con esa llegada de TDG, pero decimos que hablamos de un sector que arranca temporada, el sector termal, importantísimo en la economía aragonesa, sobre todo en el territorio, ¿no? Claro, en el medio rural. Claro, es que yo creo que evidentemente hay que darle el valor que tiene. Es un componente muy destacado en la oferta turística de Aragón porque combina lo que es salud y bienestar junto con la riqueza cultural y natural de Aragón. Es un sector, bueno, afortunadamente en Aragón disponemos de abundantes manantiales, ya vienen de la época romana, y desde luego es un sector que hay que tenerlo muy en consideración por lo que estás comentando, Esperanza, por el tema de fijación y por generar volumen, negocio, trabajo, en definitiva, en las zonas en cuestión, ¿eh? No estamos hablando de un gran Stellantis, de una gran fábrica, pero para las zonas donde se asienta, donde hay balnearios, sí que es un gran motor, sería casi el equivalente, ¿no? En proporción. Sin lugar a dudas. Insisto en que para comarcas y lugares es básico, es esencial este tipo de instalaciones. Pensemos una cosa, en Aragón aproximadamente hay 12 balnearios que están distribuidos por todo el territorio, disponemos de unas 2.900 plazas, están abiertos una media de 290 días al año, con una ocupación que podría llegar al 87%. En definitiva, Aragón representa casi el 22% de los establecimientos termales de toda España y casi el 28% de las plazas ofertadas. Es muy importante este tema. Hace poco veíamos, ayer concretamente, Esperanza, un titular de un periódico, aquí concretamente El Heraldo, que los municipios con menos de 100 habitantes han aumentado en Aragón un 45,1% en 20 años. Esto da un poco la importancia de este tipo de establecimientos que, aunque ahora mismo están entre el 0,1 y el 0,3 del PIB, pero tienen un efecto arrastre y multiplicador en otros sectores que lo hace absolutamente esencial. Y desde luego hay que tenerlos muy en consideración. Si quieres hablamos de zonas que además conoces bien, la zona de Calatayud, por ejemplo. La zona de Calatayud es el referente, tiene 6 balnearios, pero fíjate las poblaciones, por ejemplo, Alhama de Aragón. Bueno, pues ahí tenemos un balneario que es muy famoso, las Termas de Pallares, que posee el lago termal más grande de Europa, con 2 hectáreas, con una temperatura de 28 grados. O hablamos de Jaraba, que tiene 3 balnearios, Sicilia, Serón, donde tratamos problemas renales y reumáticos, o el balneario de la Virgen, o Jiloca, que Jiloca es el balneario de Paracuellos de Jiloca, también con un lago enorme en Aragón en relación a agua sulfurada. Si nos vamos a otra parte de Aragón, nos vamos a Ariño. En Ariño también hemos leído hace poco que se va a ampliar el balneario que hay allí, se va a triplicar su espacio con 29 nuevas habitaciones y va a crear 28 empleos nuevos que se unirán a los 52 actuales. Hablamos de una inversión de más de 7 millones de euros. Fíjate que es Calatayud, Jiloca, Jaraba, Alhama de Aragón, Ariño, son poblaciones que sin este tipo de establecimientos podrían tener severos problemas. Con esto se pueden proyectar y tener una estabilidad. Hay que cuidarlos y muy mucho. Y especialmente en la zona de la comunidad de Calatayud, con problemas han arrancado este año, porque tan solo en Alhama de Aragón y en Paracuellos de Jiloca han podido abrir los balnearios por las consecuencias de la dana. Y hablamos de empleo directo, del que se genera en el balneario, también el indirecto de lavanderías, de hoteles, de proveedores. Pero claro, también es importante que a los balnearios, Ángel, les salgan las cuentas. Y yo creo que venimos hablando, como pasa en hoteles y en Imserso, que las cuentas no acaban de salir. Bueno, en principio, partamos de la base de que el volumen de negocio que genera este tipo de actividad es unos 140 millones de euros, se calcula al año, pero claro, con una matización que es clave, 63 millones de euros que calcula que se concentran directamente en las zonas donde se lleva a cabo la actividad. Volvemos de nuevo a los pueblos que hemos comentado y a las comarcas que hemos comentado anteriormente para que se vea la trascendencia. Sí, hay un montón de capacidades a nivel de personal, gente experta en terapias, gente en hostelería, en mantenimiento, en administración y todo lo que rodea a esta gente, ¿no? Restaurantes, negocios varios, transporte, comercio local.
Estamos hablando de un turismo, Esperanza, con alto poder adquisitivo y que se calcula que aproximadamente entre 150 y 200.000 usuarios hicieron uso de estas instalaciones el año pasado. Las cuentas, claro. A ver, el Inserso, evidentemente, cuando ves los números que manejan este tipo de entidades, pues hombre, llaman un poco la atención, pero son ofertas descomunalmente buenas, porque claro, estamos hablando, yo por lo que he podido indagar, 8 días, 7 noches, parecemos una agencia de viajes Esperanza, pensión completa, estamos hablando de 200 a 400 euros. Dependiendo, evidentemente, es un regalo. Estás hablando de que incluye alojamiento, todas las comidas y los tratamientos termales. Pero ojo, 12 días, 11 noches, te vas entre 300 y 600 euros. Salen las cuentas. Hombre, claro, es que eso es lo que cuesta, pero ¿cuánto cobra el balneario? Claro, ¿no? Por cada plaza. Claro. Y luego hay una cuestión, evidentemente, esto estamos hablando de programas que están altamente subvencionados. Es cierto que el Inserso complementará las cantidades que sean necesarias. Para los establecimientos, hombre, hay que ajustar, pero también para tus costes fijos, en el sentido de mantener abierto el establecimiento. En definitiva, la publicidad que te da, pues seguramente compensa este tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que es un sector que va al alza, es un sector que de alguna manera habrá que tener muy en consideración. Y por cierto, Esperanza, una matización que muchos no la sabíamos y que creo que es oportuna. La diferencia entre un spa y un balneario. ¿Cuál es? Pues exclusivamente el agua utilizada. Mientras que el spa utiliza agua potable de la red pública, el balneario utilizará aguas mineromedicinales de manantiales propios con propiedades beneficiosas para la salud. Lo digo más que nada para que se lo digas a Javi, porque seguramente este segundo supuesto le puede venir muy bien teniendo en cuenta su salud, ¿eh? Venga, lo enviamos a un balneario, pero no muchos días. No, a ver si mañana lo escuchamos aquí. Perfecto. Ángela, Diego, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias. 9:53, tiempo de contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. El contrainformativo. De energía positiva. Con Juan Luis Saldaña. Y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Juan Luis Saldaña, buenos días. Hoy les vengo a relatar las novedades contrainformativescas. Buenos días, Esperanza, ¿cómo estás? O sea, no te hacen indicativos nuevos, pero te los cantas Yo tú. me canto a mí mismo. Hoy le cantamos a Corita Viamonte, que le dedican una calle a las 10:30. Dentro toma de ya. un rato. Corita, te queremos. ¡Mua! Ahí queda eso. Y como habéis hablado de asuntos termales, yo también os traigo noticias termales. Vas a ver. ¿Relajantes? Sí. En pelotas para tocar a Dios. En Inazawa, Japón, más de 7.000 hombres vestidos únicamente con un taparrabos han participado en el festival Desnudo con Oimiya Hadaki Matsuri en un santuario sintoísta. ¿Y esto en qué consiste? Pues que un tipo es una especie de cipote gato, pero que hace de Dios, ¿vale? Entonces, no... O sea, es todo el antídoto de la lujuria, ¿vale? He visto el vídeo y es muy duro. Entonces, el tipo es un tipo que está entrado en carnes, Vale. lleva un pañal como los del sumo, Vale. ¿sabes? Y entonces van todos ahí haciendo procesiones, siempre hombres, las mujeres miran y no sé qué piensan, pobrecicas. Seguro Entonces, que lo disfrutan muchísimo. No sé yo, ¿eh? Seguro que no sí. sé yo. Y van haciendo todos, van haciendo ahí, bueno. Como entonces, machotes, claro sí, que sí. se juntan, se aprietan bien y sale por una gatera, porque no lo podíamos llamar puerta, el tipo. Y entonces, si lo tocas, te quita la mala suerte. Es un tipo gordete, entrado en carnes y están ahí todos intentando resobetearlo. solo tocarlo, sí. Entonces el tío va como en los conciertos cuando el cantante se tira sobre el público, va ahí nadando y dices, madre mía, tanta civilización para esto. Pinta desagradable, la verdad. Pinta raro. Encima, mucho calor. Y esto se celebra el día 13 del primer mes lunar, o sea, hace nada se ha celebrado y ha sido un festival interesante, térmico, termal también, porque hacía mucho calor allí y se veía, pues eso, los tipos en ese... Los japoneses tienen, como dicen los compañeros, los amigos de Muchacha Nui, tienen el culo carpeta, o sea, tienen un culo que va en línea con la espalda, que no protubera. Entonces es una cosa... No protubera, vaya verbo, sí, protuberar. Es una cosa triste, o sea, tú ves una espalda que continúa ahí, que se divide en dos, un hilillo como de un pañal y dices, madre mía. Por favor, vamos ¿A dónde vais, maños? ¿A dónde vais, maños? Seguimos hablando de un asunto de calor. Tierra, aire, fuego.
En una ciudad de Brasil. Ya empieza esto mal. A ver. Hay una tienda de piscinas, se llama Linares, la ciudad de Linares, NH. Hay una tienda de piscinas que se llama Splash. Y entonces, pues tiene un bajo y tiene pues una piscina montada muy bonita en la entrada. Vale. Y llega, las cámaras de videovigilancia registran que llega un motorista, aparca y ni corto ni perezoso se acerca a la piscina y se tira de cabeza sin quitarse el casco. Ah, muy bien. Hace un largo, vuelve, sale, se sube en la moto y continúa viaje. Entonces es un vídeo muy divertido que se ha viralizado en diferentes redes y que la dueña de la tienda dice que pensaban que era un cliente y estaban disponiéndose a recibirlo, pero de repente vieron que se tiraba, que salía y se iba y dijeron, oye... Este es un gran servicio. Sí, Esto es una idea innovadora. Igual deberíamos cobrar por esto. Pero dijeron, ¿qué ha hecho usted? Pues nada, que se vaya fresco, que lo disfrute y así nos viene un poco bien. Me parece una gran idea de negocio. Para hacer publicidad de nuestro negocio. Lo mejor es no quitarse el casco. No quitarse el casco. Motoristas sin casco son muy interesantes cuando dejan la moto. Esto es un género aparte. Gente que no se acuerda de quitarse el casco y va por la vida con el casco, repartidores, tal. Son especímenes muy interesantes. Deberíamos ir más con casco, incluso sin tener moto. Pues sí. Se te ve más flaco, digamos como que las te quitas... proporciones, sí, ¿no? Exacto, te quitas 10 kilos de encima y muy interesante. Entonces, bueno, el tipo ni zapatillas ni nada. Y supongo que con el calorazo que hace allí se quejan de calorazo con 32 grados. Esto tampoco han estado en Zaragoza. Entonces, bueno, supongo que se secaría rápido con el vientecillo que entraría. Sí, criaturas. Vamos a venir aquí y les vamos a enseñar. Tenemos tiempo a un titular más, sobre todo porque es conquista y esta me la atribuyo yo. Venga, vamos a ver. Siempre que no está de sola conquistamos algo. Claro. Atención con esta que es muy buena. Concurso de belleza para señoras de edad provecta, mayores. Y ha ganado una brasileira que se llama Ide Guimarães, de 81 años, coronada como reina de la belleza del universo en el concurso Miss Lady Universe, celebrado en Punta Cana, República Dominicana, donde no habíamos estado con el contrainformativo y país que queda conquistado. 73 países de 197, 37% del mundo hemos pasado ya por él. Pues yo creo que con esta conquista... Contrainformativos por el mundo. Y nunca está de sola, ¿eh? Nunca está de sola cuando conquistamos. Lo que hace. Óscar Vegas, conquistamos el mundo cuando no está Javier de sola. Vale, pero no la Cadiera, dejarnos nuestra parcela, la Cadiera bueno, nos lo pensamos dependiendo de lo que vayáis a contar hoy. De la calle Corita Viamonte se ha hablado ya en este contrainformativo, sí. ¿no? Vale. Un titular. Vamos a hablar con ella a partir de las 12:30. Estamos pendientes de otros asuntos. Macron convoca una reunión urgente con líderes europeos para diseñar la estrategia en Ucrania y es un asunto al que vamos a acercarnos con un experto en relaciones internacionales, con Ernesto Pascual. Entramos en las tripas de Wikipedia, que acaba de superar los 2 millones de artículos publicados en español. Vamos a conocer el proyecto Matemañicos, impulsado por alumnos de matemáticas de la Universidad de Zaragoza para divulgar esta materia. Y hoy, como cada 2 semanas, recibimos ¿a quién, Esperanza? A los gandules. Los gandules que estuvieron en un crucero hace algún tiempo que les dio para muchas anécdotas que comparten esta mañana con nosotros aquí en la Cadiera. Igual sí que hay que conquistar la Cadiera, ¿eh? Sí, nos lo pensamos. Conquistamos la Cadiera. Ya sé que si de vosotros dependiera. Nos quedamos pensando en ello. Que vaya muy bien, Óscar, Juan Luis, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana, oyentes, a partir de las 7. Las hace suspirar. Es un licón y no le tose ni... Buenos días, Aragón. Esperanza Sánchez.